Buenas noches a todos. Gracias por sumarse a esta nueva iniciativa, volvernos a encontrar. Les voy a pedir a todos que silencien el micrófono, es para así no, aunque sea este ratito de oración y para así después no interrumpimos al Padre Lucas. Ujú. Bueno, vamos a comenzar rezando esta oración que tanto nos está acompañando, nos está identificando y que queremos vivir. Vamos a ponernos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, todo lo recibimos de tus manos Ah, no, generosas. pero Nos regalas la vida, nos haces tu pueblo, nos haces hermanos. Nos llenas con tu misericordia infinita y infinita con y tu con amor inagotable. Sos nuestro protector, danos tu bendición, confiamos en vos. Deseamos hacer tu voluntad con la certeza que es lo mejor que nos puede pasar y lo mejor que podemos hacer. Señor Jesús, nos llamas a seguirte en todo momento y en todo lugar. Nos haces tu iglesia para caminar juntos, sin sin separarnos de vos. Nos envías a comunicar con humildad y valentía la buena noticia y a sembrar tu reino de justicia, de gracia, de perdón, de amor y de paz. Sos nuestro Maestro y Señor, confiamos en vos. Queremos seguirte decididos y seguros que en tu Pascua está nuestra salvación. Espíritu Santo, tenemos la asombrosa experiencia que estás siempre con nosotros y que nunca nos dejas solos. Vivifica nuestra memoria agradecida para seguir descubriendo y aprendiendo de los dones con los que das belleza a nuestra iglesia particular. Muévenos a sentir con el Papa Francisco y con toda la Iglesia Universal para crecer en comunión, participación y misión. Confiamos en vos. En este sínodo, enséñanos a escucharte, a escucharnos, a dialogar y a compartir. En este sínodo, inspíranos para ver, sentir, pensar y obrar de una manera nueva. En este sínodo, anímanos a ser creativos en la evangelización y en la catequesis. Trinidad Santa, Dios familia, sos nuestro Dios y nosotros tu pueblo. Queremos ser muy fieles a tu voluntad. No nos dejes caer en la tentación de la división, de encerrarnos y enfriar el corazón, de la tibieza de la acción pastoral. En todo lo que hagamos, danos una fe llena de tu evangelio, una serena alegría, una poderosa esperanza y un amor sincero y apasionado. Madre del Señor y Madre nuestra, te invocamos llamándote Nuestra Señora de las Mercedes, Nuestra Señora de Luján. En tus manos de madre ponemos este primer sínodo, su comienzo y su rumbo, el recorrido y la meta. Y nos lanzamos al camino sabiendo que caminas con nosotros. Amén. Bueno, y ahora le va a tocar el momento al padre Lucas, que va a compartir con nosotros los grandes temas de este cuarto documento tan rico. Así que esperemos que nos sirva para seguir profundizando y poder seguir compartiéndolo con la comunidad y con la gente de todas nuestras zonas. Así que le damos la bienvenida al padre Lucas. Buenas noches a todos. buenas Ahí, noches. no sé, Gonzalo, decía alguno que no tenía audio, no sé si será un problema. Te escucho bajito, pero te Ah, escucho. Creo que el a resto también, a ¿verdad? ver si puedo subir el volumen. Sí, sí te están escuchando, padre Se Lucas. te escucha muy bajito, Lucas. Muy A ver qué bajito. tal. Voy a poner más alto. A ver, ¿ahí me escuchan? Ahí No, te yo escucho. sí. Yo hablo medio bajo igual, Sí, pero ahí se escucha mejor. Ahí se escucha bien. buenísimo. Bueno, buenas noches. Nos encontramos de vuelta con el documento del sínodo, así que con una alegría poder compartir con ustedes también esto. Yo decía grandes temas, bueno, no sé si grandes, pero bueno, temas que son así como nucleares del texto del cuarto documento, me pidieron que los presente un poquito. Otro modo de leer, las otras presentaciones leíamos un poco el texto
en el sentido de cómo se fue haciendo, cómo se fue trabajando. Ahora la idea es leer un poco algunas cosas que están dentro de los núcleos pastorales de los que ya hablamos, que también hemos explicado en los otros encuentros, entonces un poquito eso. Yo voy a compartir pantalla, a ver si puedo. Ajá, no. A ver. Ujú. A ver, entiendo que ahí se ve, ¿no? Sí, Sí, se sí. ve. Ahí está en Bueno, pantalla Sí, sí, completa. se ve, se ve. buenísimo. Bueno, en el sínodo un poco la idea es compartir estos temas que aparecen en el cuarto documento, repasar un poquito los anteriores para ver cómo el cuarto documento los asume o los ha tenido en cuenta, y a partir de ahí empezar a ver cómo se puede un poquito ayudar a seguir el hilo del documento y a seguir aportando, que es la idea del sínodo. Ustedes saben, el cuarto documento, bueno, es el documento que lleva por nombre el Espíritu del Señor, nos anima y envía. Entonces, mirar un poco adentro de los núcleos, la otra vez explicamos lo que era el núcleo, adentro de los núcleos, qué cosas podemos encontrarnos o qué cosas podemos leer, podemos descubrir para poder ayudarnos también en el trabajo del sínodo. Bueno, la oración ya la hicimos, yo le propongo simplemente hablar 25 o 30 minutos acerca de esta presentación. Cualquier cosa me cortan, Gonzalo, no hay ningún problema. Yo no tengo el teléfono, así que no puedo cronometrar. Pero bueno, 25 o 30 minutos como para presentar el documento, un compartir grupal que lo vamos a hacer en salas y después compartiremos si todo funciona bien en una pizarra colaborativa y después terminamos con la oración final. Y entonces más o menos es poco menos de una hora, pero bueno, compartimos un poquito el documento. Yo pensaba hacer primero un pequeño repaso por los documentos de trabajo anteriores. El primer documento, recuerdan, era el documento por ahí un poco más teológico, que tenía un lenguaje un poco difícil. La crítica que más recibió fue el tema del lenguaje. Bueno, pero en ese primer documento lo que se intentaba hacer es encontrar fundamentos en el magisterio de la Iglesia, en los documentos de los papas, en la escritura, en los documentos teológicos, en el Directorio Catequístico General, por ejemplo, en Evangelii Gaudium, en el Evangelii Nuncianti, algunos fundamentos que pudieran hacernos a nosotros de alguna manera como inspiradores, como inspiraciones para poder pensar nuestro trabajo en la evangelización hoy y en la catequesis hoy. Poco mirando cómo Dios acompaña la vida de los hombres, cómo se revela. Se trataba de ver eso. Era un documento que tenía por ahí una impronta más teológica, bastante más pesado, más largo, también un poco más difícil de leer. El segundo documento más bien trataba de rescatar el lenguaje de la asamblea. El primer documento, una de las críticas que recibió, en la primera asamblea, perdón, una de las críticas que recibió el primer documento de trabajo era el lenguaje. Entonces se trató de rescatar el lenguaje. Y se trató de ver aquello que salió en la asamblea, tratando de sostener el lenguaje de la asamblea en sí mismo. Entonces, lo que trataba de hacer es llegar a un lenguaje más cercano, más propio, más parecido a lo que se había hablado en la asamblea, aunque después en la tercera asamblea general del sínodo también tuvo sus críticas. Y el tercer documento, el documento de los fundamentos, trataba de, como de alguna manera, asumir los otros dos. Por un lado, los fundamentos de la evangelización y de la catequesis, por el otro, el lenguaje de la asamblea. Entonces el documento tenía un lenguaje más bien credal, recuerdan, creo, y ahí empezaba cada punto de esa manera. El cuarto documento, que es el documento que sale del tercero, que asuma el tercero, que asume los fundamentos, trata de rescatar no solo las acciones, habíamos dicho, sino todo lo vivido, todo lo que se vivió un poco en las asambleas generales y en el camino del sínodo. Por eso se optaba por esta opción metodológica, pedagógica, de los núcleos pastorales, que de alguna manera los núcleos, ya
lo dije muchas veces, pero bueno, tiene que ver con una redacción simple que trata de rescatar no solo las acciones, sino también las inspiraciones, las motivaciones, las experiencias, también las acciones, y bueno, un poco todo lo que se vivía en el sínodo. Y decíamos en ese documento, para hablar de los núcleos, que lo que se trataba de rescatar, más allá de las acciones o de los programas que podíamos hacer, es de alguna manera lo paradigmático del camino sinodal, es decir, aquello que hace al ser del sínodo. Entonces, hay alguien que me está escribiendo. Eh, para resumir un poco los 4 documentos, el primero tenía un acento más teológico, el segundo trataba de llegar al lenguaje más humano, más común, más nuestro, el tercero hacía mucha fuerza en los fundamentos históricos, es decir, lo contextual, recuerdan que había aparecido con mucha fuerza esa palabra, y el cuarto hace fuerza en rescatar lo paradigmático, es decir, aquello que hemos vivido en el sínodo. Ahora lo voy a explicar un poquito más. ¿Qué es lo paradigmático? ¿Qué es el estilo sinodal que aparece no solo como programático, sino también como paradigmático? Bueno, un paradigma, en realidad la idea de paradigma no viene de la pastoral, viene de la ciencia, pero bueno, un paradigma es un modelo, podríamos decir, una cosmovisión que ayuda a pensar todo, es decir, es una clave de interpretación de todo. Nos ayuda, el estilo sinodal entonces como paradigma nos ayuda a encontrar la clave para el modo de entender las cosas, para buscar los fundamentos de las cosas, eso es lo que habíamos hecho en el tercer documento, para descubrir las acciones a realizar, para descubrir el estilo que queremos vivir, para aceptar ciertas opciones que nosotros queremos tener, y antes que todo eso, incluso para hacernos preguntas. Es decir, el estilo sinodal nos ayuda a preguntarnos mejor acerca de la realidad, acerca del hoy, acerca del cómo evangelizar, acerca del cómo este, avanzar en la catequesis hoy. En el fondo, el estilo sinodal viene como a llenarlo todo, a buscar modos de entender, fundamentos, acciones, estilos, opciones, preguntas, todo en esa clave sinodal. Por eso la importancia de los núcleos pastorales, porque en el fondo involucran todas estas realidades. Ahora bien, todo eso es en realidad la vida. Y lo que nosotros queríamos hacer en el cuarto documento es un poco aceptar o mejor asumir esta vida que veníamos viviendo en el sínodo y que está llamada, según sale en la Asamblea General, a impregnarlo todo, la vida de las parroquias, que no quede en una experiencia que pasó, sino más bien que vaya siendo el estilo eclesial que nosotros queremos asumir, que queremos vivir y que la Iglesia está llamada a vivir en este tiempo. El sínodo, esto de caminar juntos, es un estilo que nos invita a vivir el Papa en este tiempo. Entonces, en ese sentido, vamos a ver cómo el estilo sinodal nos ayuda a descubrir todas estas cosas, nos ayuda a repensar, podríamos decir, todas estas cosas que recién decía cuando presentaba el estilo sinodal. ¿Qué es lo que intenta el cuarto documento? Bueno, justamente intenta ayudar a la Iglesia de Mercedes Luján a pensar más concretamente cuáles son los núcleos pastorales, cuáles son las cosas que nos inspiran, que nos motivan, las experiencias que tenemos, las cosas que tenemos que descubrir, las cosas que tenemos que discernir. Bueno, todos esos núcleos, ¿cómo pensarlos más concretamente para que nosotros, como discípulos y misioneros de Jesús, llenemos nuestra diócesis de la luz y de la sal del Evangelio? En nuestra iglesia en particular, pero también en el mundo. Y en las realidades de las personas del hoy de la historia, no personas ideales, sino las personas reales que nos encontramos a cada momento. Entonces, el documento, van a ver ustedes que señala algunas cosas o algunos elementos que aparecen continuamente en cada núcleo pastoral y que aparece también cuando uno toma 2 números, va a encontrar estas cosas también apareciendo, podríamos decir, en todo el documento. Yo quisiera señalar 3 temáticas que aparecen en el cuarto documento, en cada uno de los núcleos o en varios núcleos a la vez, de alguna manera comunicándose entre unos y otros, para comprender mejor de qué se trata esto, de qué son estos textos que estamos hablando.
y ver también cómo eso nos ayuda a aportar en los pasos siguientes del sínodo, pensando un poco más en los temas que se tocan, ya no tanto en el núcleo en sí, sino en los temas que toca cada núcleo. Entonces nosotros podemos pensar esos temas y desde ahí aportar. Por eso voy a presentar muy brevemente una forma de leer estos temas que aparecen en el cuarto documento de trabajo. Yo pensé en tres temas que ya los estuvimos trabajando en el tercer documento de trabajo, pero que aparecen también en el cuarto. Por un lado está el diagnóstico del hoy, lo humano. Decíamos en el tercer documento lo antropológico, pero en el cuarto documento no solo aparece como antropológico, también aparece como social, también aparece como realidad comunitaria, también aparece como cosa histórica. Podríamos decir, de alguna manera, el contexto. Bueno, a eso le diríamos lo humano. Uno de los temas que aparecen es el tema del humano. Un segundo tema es la iluminación que se hace desde el Evangelio. Podríamos decir lo teológico, lo teologal, lo creyente. Desde la fe, ¿cómo vemos eso? ¿Cómo lo podemos descubrir? Y a partir de la unión de las dos cosas, de lo que pasa y de lo que creemos, lo que estamos llamados a vivir. Yo lo llamo lo eclesial, la acción de la iglesia, que no es solo acción, también es reflexión, también puede ser inspiración, también puede ser experiencia, bueno, todo aquello que aparecía en los núcleos. Pero simplemente como para tomar tres temas, yo diría lo humano, lo teológico, lo eclesial. Más fácil, lo que pasa, lo que creemos, lo que estamos llamados a vivir, si se quiere, ¿no? Un poco siguiendo estas tres líneas, voy a presentar. Y voy a presentar cómo eso aparece en algunos núcleos. A veces aparece de esta manera ordenado, primero lo social, lo humano, después lo teológico, después lo eclesial, y a veces aparece de modo distinto. Y a veces, por ahí, más en la parte de la catequesis, donde hay mucha experiencia de lo eclesial, aparece la experiencia de lo eclesial, y después cómo eso está llamado a renovarse de lo teológico para responder al humano. Pero estos tres temas aparecen en todo el documento. Lo podemos descubrir en todo el documento. Voy a mostrar algunos ejemplos de esto. En el número 1, por ejemplo, del documento, vamos a ver que empieza así. Nos toca vivir en un mundo profundamente cambiante, es decir, lo humano. Esto es lo que descubría la asamblea sinodal. Es un mundo de profundos cambios y de vertiginosos cambios sociales, cambios culturales. Bueno, nos toca vivir en ese mundo profundamente cambiante. En el mismo número dice, necesitamos nutrirnos de la palabra, necesitamos volver una y otra vez a la buena noticia de Jesús, lo creyente. Frente al mundo cambiante, nosotros necesitamos volver a llenarnos de la palabra, a nutrirnos de la palabra. Necesitamos volver una y otra vez a la buena noticia de Jesús. Eso nos hace una vivencia eclesial. ¿Cómo tenemos que ser como iglesia? Bueno, para poder vivir eso, tenemos que ser capaces, tanto personal como comunitariamente, de encontrar tiempos y espacios para que la palabra nos nutra y nos ayude a cambiar paradigmas, nos dé creatividad y ánimo en la tarea de transmitir la vida del Evangelio a un tiempo tan necesitado de ella. Bueno, así aparecen en el número 1 estos tres temas: el mundo, lo humano, lo creyente, el Evangelio, la palabra que nos nutre, la buena noticia de Jesús y lo que nosotros tenemos que hacer para poder vivir eso e iluminar la realidad. Para poder, podríamos decir, actuar una vez que lo iluminamos con el Evangelio, para poder hacer que esa palabra nutra toda la vida, no solo la de aquel que la lee, sino la de la vida de la iglesia. Otro ejemplo, en el ejemplo número 2, en el número 2 del texto. Nos encontramos también con lo humano. Los nuevos tiempos demandan la capacidad de adaptarnos y adecuarnos a la vida de las personas. Eso es lo que exige el tiempo nuevo que estamos viviendo, el tiempo cambiante. Bueno, estos tiempos que son tan cambiantes, tan vertiginosos, demandan de nosotros la capacidad de adaptarnos y adecuarnos a la vida de las personas. La realidad de la catequesis contextualizada, de la evangelización contextualizada. Bueno, desde la fe,
La luz del Evangelio nos ayuda a discernir qué criterios seguir y cómo transmitir la fe. Si el tiempo nuevo nos demanda la capacidad de adecuarnos y de adaptarnos, el Evangelio nos ayuda a discernir cómo adecuarnos y cómo adaptarnos, cómo seguir criterios, cómo transmitir la fe en este tiempo nuevo. La vida de la iglesia, lo eclesial. Entonces, en las comunidades tenemos que generar espacios de escucha, en los que es animarnos con sinceridad a decirnos lo que vemos, lo que nos está pasando, los desafíos que se nos presentan, las problemáticas que traemos, el cansancio que muchas veces llevamos, los miedos que nos paralizan. Ser capaces de encontrarnos y hablar con transparencia, sin miedo de ser juzgados, y que así sea el modo de vida de nuestras comunidades. Es decir, los tiempos nuevos nos invitan a nosotros, a partir de la luz del Evangelio, a discernir, pero para discernir tenemos que ser capaces de decirnos las cosas, tenemos que ser capaces de escucharnos, y como escucharnos no sale, muchas veces no sale espontáneamente, bueno, tenemos que generar los espacios para escucharnos, y en esos espacios ser capaces de decirnos lo que nos parece, lo que nos está cansando, lo que vemos, las problemáticas que tenemos, lo difícil que es a veces hacer cosas porque tenemos miedos que nos paralizan. Las comunidades tienen que ser lugares, dice el número, donde nos contengamos y podamos contener a otros, sin miedo a ser juzgados, hablando con transparencia, con parresía, y que ese sea el modo de vida de la iglesia. Otra vez, los tres temas, los tres temas que presento, pero en un número, en el número 2. El número 2 aparece así: lo humano, lo creyente, lo eclesial. Un ejemplo algo distinto, el número 4. En el número 4 aparece lo mismo, dejé el número 3 porque seguía siendo igual a los anteriores, pero aparece en un modo distinto, en un orden distinto. Miren, aparece primero lo creyente. En el diálogo sinodal, esto es interesante, que en el número 4 ya aparece dentro de lo creyente la posibilidad de dialogar sinodalmente. En el diálogo sinodal tomamos conciencia de que Dios, esto es lo que sentimos, nos llama a nuestra iglesia, a la iglesia de Mercedes Luján, a cambiar, a no quedarse en moldes que ya no dan respuestas a los tiempos en que vivimos. Esto es un llamado creyente, sentimos que Dios nos llama a esto, a cambiar nuestros moldes, podríamos decir, a dejar de lado algunos moldes que ya no responden, que ya no nos permiten, si seguimos el número 2, adecuarnos y adaptarnos. Bueno, como creyéndolo, descubriéndolo desde la fe, dialogándolo comunitariamente, nos invita a mirar nuestra realidad humana hoy. Sabemos que ese llamado nos resulta incómodo porque nos saca de zonas de confort a las que estamos acostumbrados. Si ahora no miramos lo social o lo humano desde el tiempo o desde las personas que pueden estar afuera, sino desde nosotros mismos. Este llamado de Dios a cambiar ciertas cosas nos resulta incómodo, porque a veces podemos estar cómodos haciendo las cosas como siempre las hacemos. Es una tentación instalarnos en un modo de responder. Y bueno, si el otro tiene otra pregunta, bueno, yo tengo esta respuesta. No tengo respuestas para lo nuevo. Bueno, nosotros nos sentimos llamados por la fe a responder a algo que pasa hoy, que nos pasa hoy. Entonces la respuesta eclesial, la respuesta comunitaria. Queremos emprender esa marcha y teniendo en cuenta la diversidad de nuestras comunidades y las diferencias entre nosotros, nos sentimos interpelados a buscar criterios comunes que nos ayuden a caminar juntos. Esto es algo que salía mucho en la asamblea. Bueno, para responder a aquello que tenemos que cambiar, comunitariamente tenemos que buscar criterios que nos permitan cambiar estas zonas de confort, salir de estos espacios, podríamos decir que a veces nos resultan cómodos. Así se ve de alguna manera cómo estos tres temas aparecen en todo el documento y van respondiendo a diferentes cosas que aparecen en los núcleos. Ahora la invitación es a mirar los temas por separado, ya no en cada núcleo, sino lo que voy a hacer es tratar de presentar algunas
pinceladas, algunas cosas que aparecen en cada uno de los temas. ¿Qué cosas aparecen en torno al humano? ¿Qué cosas aparecen en torno a la fe? ¿Qué cosas aparecen en torno a lo comunitario? ¿Qué cosas aparecen en torno a lo que está pasando? ¿Qué cosas entonces tienen que ver con lo teológico, con lo que creemos? ¿Qué cosas nosotros tenemos que transformar en nuestras comunidades o tenemos que empezar a vivir en nuestras comunidades o tenemos que seguir viviendo si ya lo estamos viviendo para dar respuesta a lo que se va haciendo? Bueno, vamos a empezar con la evangelización. Uno de los números dice: deseamos que los criterios pastorales, las orientaciones y las propuestas no surjan a partir de nuestros deseos, sino de la vida de la gente. Bueno, esto es algo que aparece en el documento y que es muy lindo de descubrir porque hace al contexto, hace a lo contextual. No dar respuestas que salgan de lo que nosotros queremos hacer, sino ser capaces de mirar lo humano, de mirar la realidad y a partir de ahí ser capaces de descubrir qué tenemos que hacer, qué tenemos que vivir, qué tenemos que discernir, qué caminos tenemos que tomar, qué nos tiene que inspirar, qué experiencias tenemos, qué vamos trayendo para dar respuesta a eso. Bueno, en torno a lo humano aparecen muchas cosas. Yo separé, seguramente después pueda subirlo a la página de la diócesis para mostrar. Yo elegí algunas, pero aparecen muchas más. Yo elegí las que más se repetían, pero bueno, cosas que tienen que ver con lo humano. Decíamos, el número 1, un mundo profundamente cambiante. Un mundo donde nuestras sociedades sufren heridas, y ahí aparecen heridas de diferente tipo. Aparece la pobreza, aparece las adicciones, aparecen los problemas en las familias, aparece la precariedad laboral, aparece la depresión, aparece la soledad, bueno, muchas cosas que aparecen como heridas lacerantes, dice el documento. Bueno, ahí aparece una de ellas, las problemáticas familiares, para lo que el documento va a decir. Bueno, si hay que mirar la vida de la gente, a esas familias como estén, bien, mal, más o menos, o como nos parece, a esas familias tenemos que ir, no a una familia ideal, sino a las familias reales. Bueno, eso lo dice también el documento. Aparece el tema de los vínculos en un mundo donde hay tanto individualismo, donde hay tanta soledad, donde hay tanta indiferencia. Bueno, el cristianismo está llamado a reconstruir vínculos, el evangelio ayuda a reconstruir vínculos. Bueno, hay vínculos que hay que reconstruir. Tenemos que salir a los espacios de encuentro que se dan en el hoy de lo humano. Habla de las plazas, de los barrios, de los diferentes encuentros que aparecen en nuestros pueblos, en nuestros barrios, en nuestras ciudades. Bueno, tenemos que ser capaces de encontrar esos espacios como desafíos a donde tenemos que salir a anunciar la buena noticia de Jesús, a acercar a la catequesis, a acompañar la vida de la gente. Todo eso aparece como desafíos nuevos como las nuevas tecnologías, que aparece casi al final también en torno al tema de la catequesis, a los conflictos que a veces aparecen en el mundo, a ciertos procesos personales que a veces hay que respetar, que hay que cuidar, a ciertos procesos comunitarios que también aparecen profundamente en la vida de las comunidades, en las historias de las comunidades, en la historia de las comunidades menores. Desafíos educativos aparecía también en el ámbito de la educación, en la evangelización y en la catequesis. Todo eso hace el contexto. Todas estas cosas que aparecen hacen el contexto. El humano aparece en torno a esto, en torno a desafíos que pueden ser problemáticos o difíciles, en torno a nuevos desafíos que tienen que ver con nuestra posibilidad de encontrar cosas buenas también para llevar la tarea evangelizadora, la tarea también catequística, como las nuevas tecnologías, los nuevos lenguajes, los nuevos espacios de encuentro, los desafíos educativos, aparece el pacto global. Bueno, todo esto hacia el contexto. Todo eso se va a descubrir hablando de lo humano en el texto del cuarto documento de trabajo del sínodo. Ahora, desde la fe, ¿qué cosas aparecen como iluminando todas estas realidades? ¿Qué cosas
nosotros podemos descubrir en el documento para iluminar toda esta realidad del humano. El tema teológico, desde la fe, ¿qué descubrimos? Bueno, una de las cosas que aparece varias veces en el documento es la posibilidad de discernir los criterios evangélicos para salir al encuentro de los hermanos. Discernir los criterios evangélicos para salir al encuentro de los demás. Otro es buscar en la palabra la luz y el ánimo para hacer frente a las situaciones que son difíciles. Aparecen algunas situaciones que son difíciles, aparecen otras situaciones que son desafíos, aparecen otras cosas que son novedosas. Bueno, a las difíciles, ¿cómo hacer frente? Bueno, buscar en la palabra la luz y el ánimo para poder hacer frente a todas esas situaciones. Ser capaces de escuchar a los que no están presentes en nuestras comunidades, compartirles al Dios que nos ama. Esto aparece fuertemente también desde la fe como una luz para descubrir. Es interesantísimo ver en el documento las imágenes de Dios que aparecen. Bueno, el Dios que nos ama es una de las imágenes más fuertes que aparece en el texto. El Dios de la misericordia es otra de las cosas que aparece fuertemente en el cuarto documento de trabajo. Ven también ahí desde la fe. Para poder mostrar al Dios de la misericordia, para poder mostrar al Dios que nos ama, es necesario hacer experiencia de ese Dios que nos ama. Y también entre nosotros, los cristianos, estamos llamados a promover vínculos de encuentro con los demás, con los otros. Es decir, es parte de nuestra fe ser capaces de promover vínculos de encuentro en un mundo donde a veces aparece el individualismo y la indiferencia como una realidad que es fuerte, ¿no? Jesús, ¿qué hace? Bueno, genera vínculos. Nuestra fe, los cristianos, estamos llamados a formar vínculos, así como Jesús genera comunidad, como la iglesia se vive en comunidad, bueno, también nosotros estamos llamados en un mundo así a ser capaces de dar y de promover vínculos nuevos. Ser capaces de descubrir en María un acceso posible a la vida de la gente. Esto es algo que aparecía también en torno, sobre todo, a la realidad de la Virgen de Luján y de la Basílica, pero también en torno al tercer documento a las advocaciones de la Virgen. La Virgen parece ser una persona que llega rápidamente a la vida de la gente, que tiene como un contacto directo. Bueno, encontrar en esas devociones, encontrar en esa capacidad de María también un modelo para acercarnos a la vida de la gente, a veces que no sabemos cómo acercarnos. Otra cosa importante es de la fe, ser capaces de desarrollar una espiritualidad que nos ayuda a cambiar la cabeza y el corazón. Una espiritualidad sinodal, podríamos decir. El equipo de espiritualidad del sínodo lo viene trabajando, pero es todo un nuevo modo de vivir la fe, este camino sinodal, de ser capaces de escucharnos con parresía, con confianza, sin juzgarnos. Bueno, es toda una espiritualidad vivir esto de la fe así. Ser capaces de mostrar el testimonio del amor que Dios nos da a través de acciones concretas. Innovar, escuchar, acoger, salir al encuentro. Todas acciones concretas que nos ayuden desde la fe a dar respuesta a todas las cosas que veíamos recién en la realidad del humano, en el diagnóstico un poco que hace el documento del humano o en las cosas que aparecen en las asambleas en torno al humano. También desde la fe, toda la tarea catequística debe ayudar a las personas a encontrarse con Jesús, descubrir el amor misericordioso del Padre, dejarse iluminar y sostener por el Espíritu de Dios. Esta es otra cosa que aparece ahí en una modalidad trinitaria, pero otra vez, encontrarse con Jesús. Aparece en el documento esto desde la fe como cosa prioritaria, antes de aquello que hay que conocer. Dice, bueno, toda la tarea catequística debe ayudar a las personas a encontrarse con Jesús, a descubrir el amor misericordioso del Padre, a dejarse iluminar y sostener por el Espíritu de Dios, antes que sea algo solo para aprender. Bueno, eso también desde la fe es algo que tenemos que vivir porque nosotros estamos llamados a encontrarnos con Jesús, a descubrir, a hacer experiencia del amor misericordioso del Padre y a dejarnos sostener por el Espíritu de Dios. Una acogida renovada de la experiencia del Dios misericordioso que nos muestra a Jesús. En el corazón de la catequesis, como en el corazón de Jesús, están las personas.
Bueno, esto también en el ámbito de la catequesis, para dar luz y respuesta a todas esas realidades, bueno, poner en el centro a las personas. Es un modo de hacer realidad, de hacer acción concreta la misericordia de Dios. En el centro del corazón de Jesús, en el centro del corazón de nuestra acción evangelizadora y catequística, están las personas. Bueno, como decía, aparece nuevamente el rostro misericordioso de Jesús, acompañado dando testimonio de él. Esta imagen de Dios es la que más aparece en el documento y es una imagen fuerte de, podríamos decir, de la experiencia de fe del camino sinodal. Pensar una catequesis vital, que es otro modo de decir una catequesis eh, contextualizada, que acompañe la vida de las personas, que sea capaz de iluminar la vida de la gente. Y para que sea vital, bueno, las experiencias de vida de las personas deben ser tenidas en cuenta. Esas experiencias de vida, leerse a la luz de la fe. La fe no es un agregado distinto de la vida, sino que ilumina la vida, es parte, digamos, va vitalizando la vida, por decirlo de algún modo. Bueno, las experiencias de vida deben tenerse en cuenta, deben leerse a la luz de la fe. La palabra de Dios debe iluminar la vida de nuestros barrios, y para eso es importante pensar los medios para que el Evangelio resuene en todos los rincones de las comunidades parroquiales. Bueno, de alguna manera, todas estas cosas que fue señalando son las cosas que salen en el documento a partir de la fe. Lo teologal, lo teológico, diría lo cristológico, pero también aparece el Padre y el Espíritu. Bueno, todo eso viene a iluminar las otras realidades, viene a dar luz a toda la otra realidad de lo humano como hoy está. Pero da luz a todo eso en ese contexto, en esa realidad. No es un mensaje, podríamos decir, que cae como un aerolito y no tiene nada que ver con lo que está pasando, no. Es una fe que se encarna, que se contextualiza, que es capaz de ver la vida de la gente. No es solo nosotros que vemos la vida y entonces después le aplicamos, sino que es una fe que ve la vida de la gente, que impregna la vida de la gente de la vida de Dios. Bueno, y para hacer eso, ¿cómo vivimos la vida de la comunidad? Bueno, aparecen algunos puntos en los diferentes núcleos que nos invitan a descubrir cómo hacer para vivir todo esto que se ilumina desde la fe, todo esto que estábamos hablando. En la comunidad, crear espacios de formación y de trabajo para asumir la tarea de hacer el reino posible y presente en situaciones concretas que nos lastiman y ante las cuales muchas veces no sabemos qué hacer o cómo hacernos cargo. Una de las cosas que aparecía en la asamblea es que frente a todo lo que veíamos en la parte del humano, muchas veces no sabemos qué hacer. Bueno, en comunidad ser capaces de generar espacios de formación, espacios de trabajo, espacios de acompañamiento, espacios de motivación, para hacer posible este mensaje del reino de Dios, esta buena noticia de Jesús. A veces no sabemos, a veces no nos animamos, a veces no tenemos la motivación suficiente para poder hacerlo. Bueno, acompañarnos en comunidad. La tarea como iglesia es justamente acompañarnos para poder hacernos cargo de esas situaciones a la luz de la fe. Necesitamos para esto del compromiso de todos nosotros, de los pastores, de los agentes de pastoral, de los religiosos y religiosas, de los consagrados y consagradas, de los laicos y laicas. Todos tenemos que animarnos a comprometernos en este estilo, en este modo de vivir la eclesialidad, sosteniéndonos, acompañándonos, ayudándonos, creando espacios donde podamos hacer realidad esta respuesta a todas las cosas que van pasando. Una motivación. Tenemos que hacer que esa misericordia se irradie en todas las acciones pastorales y en todas las acciones de la iglesia de Mercedes Luján. Estas comunidades, esta iglesia, este aspecto eclesiológico, tiene que estar en clave de misericordia. Y esa clave de misericordia es la que nos permitirá entonces hacer que nuestras acciones entren en este modo eclesial contextual, en este modo evangelizador que se acerca a la vida de la gente. Bueno,
Tenemos que hacer que la misericordia de Dios, esto que creemos, se irradie en acciones concretas pastorales que se vivan en la iglesia, en nuestra iglesia de Mercedes Luján. A la vez, tenemos que lograr que la vida litúrgica acompañe la vida de las personas de nuestro tiempo. ¿Qué lenguajes? ¿Qué signos? ¿Qué cosa se hace significativa en la vida de las personas de nuestro tiempo? Bueno, tenemos que lograr descubrir de qué manera hacer que nuestras celebraciones también celebren la vida de la gente. Celebren la vida en la vida como esté, en las realidades de dificultad, en las realidades de alegría. Bueno, ¿cómo hacer que nuestra vida de celebración, que nuestro sentarnos a la mesa de Jesús, sea sentarnos a la mesa de Jesús con toda la gente de nuestras comunidades, con todas las personas que están en nuestras comunidades? Para eso, un rasgo fundamental es la acogida, ser capaces de acoger a todos, dice el Papa con una imagen muy linda, ser hospital de campaña, que bueno, estamos todos medio lastimados. Bueno, nosotros tenemos la experiencia de la Basílica de Luján como una experiencia para iluminarnos a la hora de pensar y de aportar cómo hacer para recibir a todos. La Basílica de Luján en ese sentido aporta la experiencia de una madre que está ahí recibiendo a todos sus hijos así como vienen. No, no, no van ni los mejores ni los peores, van todos. Eso es lo rico de esa experiencia. Otra cosa en comunidad. Redescubrir la celebración de una fe popular y valorarla nos ayudará a estar más en sintonía con otros interlocutores de la evangelización que muchas veces perdemos de vista. Bueno, un poco atado a lo de la Basílica de Luján que decíamos, pero también a la vida de nuestra gente, ser capaces de descubrir el valor de la fe popular de nuestra gente. Hay imágenes muy lindas cuando se habla de esto en el documento de Aparecida. Un hijo poniendo una vela cerca de una madre enferma, los abuelos rezando por sus nietos, bueno, toda esa fe que no quede como algo separado de la vida de la iglesia, como cosa, podríamos decir, de piedades lejanas, sino redescubrir el valor de todo eso, para poder entrar en sintonía con aquellas cosas con las que podemos dialogar en el ámbito de la fe con todos. ¿No? Todos a veces necesitamos redescubrir el valor de esa fe popular de nuestro pueblo, de esa fe que se vive en nuestro pueblo y que a veces poco denostamos, dejamos de lado, no tomamos en serio. Bueno, redescubrir el valor y tratar de descubrir en ese valor, bueno, la posibilidad de tener interlocutores en la evangelización que ya están, digamos, viviendo la vida de la fe. Otra cosa, en comunidad, bueno, en orden al espíritu sinodal. El espíritu ha soplado intensamente en este recorrido, pero necesitamos dar testimonio de ellos, haciendo posible que las parroquias estén marcadas por este estilo. Algo que descubríamos en los aportes que terminaron constituyendo el cuarto documento de trabajo es, bueno, el espíritu ha soplado en este recorrido de sínodo. Todos valoraban el sínodo más allá de las acciones que siempre parecían pocas. Una cosa que yo he dicho antes, bueno, muchas veces aparecían en los aportes, bueno, no todo alcanza, siempre falta, no es suficiente, podría haber más. Lo que sí se notaba en los aportes es la riqueza del camino vivido, camino sinodal como estilo para la iglesia. Bueno, hacer nosotros que somos sinodales posibles que en las parroquias también se viva este estilo. Muchas veces no se van a tener las respuestas, pero sí se van a tener la posibilidad de vivir en comunidad el discernimiento que hace posible hacernos cargos del tiempo de hoy, a la hora de evangelizar y a la hora de catequizar. Necesitamos avanzar hacia un modo pastoral que sostenga la evangelización y la catequesis, es decir, la misión, ¿no? Y que cuente con una organización y una estructura viva y capaz de adecuarse a las diversas realidades. Por un lado, los criterios comunes, pero por otro lado, descubrir las diversas realidades y ser capaces de adecuarnos, ser flexibles. Hablando de paradigma que hablaba, había encontrado en un comentario que hace el cardenal Re al tema de lo paradigmático, dice,
Los paradigmas son patrones o modelos, modos de pensar, normas o reglamentos que rigen el modo de actuar de las personas y de las instituciones. Ahora bien, cuando estos paradigmas se vuelven estables e inflexibles, se corre el peligro de ir al fracaso. Cuando se dan cambios profundos de la realidad y no cambiamos nuestros modos, nuestras normas, estos pueden ser el motivo de nuestra propia destrucción. Un modo que en un tiempo fue ocasión de éxito o que en un lugar da resultados, en otras circunstancias y lugares puede ser motivo de fracaso. Bueno, poco lo sinodal nos ayuda a eso, a escucharnos y entonces a discernir mejor las diversas realidades y cómo sostener la misión de la Iglesia. Ya terminando una última cosa, debemos esforzarnos para que nuestro testimonio y nuestra reflexión pastoral ilumine las realidades sociales en las que a veces no nos animamos a participar. Un reclamo que aparecía. A veces los cristianos no nos animamos a ciertos ámbitos como lo social, lo político, lo económico. Bueno, debemos esforzarnos a que nuestro testimonio y nuestra reflexión ilumine esas realidades sociales que hacen falta también en el mundo. Entonces, un poquito eso son los tres grandes temas que quería presentar. Y en torno a eso, a ver, debemos ahondar en una caridad que tenga gestos de humanidad en la Iglesia frente a tantos que sufren las injusticias de un mundo atravesado por el individualismo y por la indiferencia. Tenemos que ayudarnos a que el Evangelio ilumine toda la realidad de nuestras comunidades educativas y no solo el área de catequesis en nuestros colegios. Es importante que la catequesis redescubra las riquezas y experiencias de tantos años de trabajo comprometido y responsable a nivel parroquial, zonal y arquidiocesano. Por un lado, un desafío, la caridad que tenga gestos de humanidad en un mundo marcado por el individualismo y la indiferencia. Por otro lado, en nuestras propuestas educativas aparecía la necesidad que también el Evangelio ilumine toda la realidad. Y también en nuestra historia, que la catequesis redescubra las riquezas y experiencias de tantos años de trabajo comprometido y responsable. Bueno, esas cosas un poco en torno a la comunidad. Entonces, se me ocurría para compartir en grupo, en las salas, qué cosas, o una cosa cada uno, porque no tenemos mucho tiempo, una cosa cada uno, en cada una de las salas, qué cosa el sínodo, el camino del sínodo, me ha ayudado a ver o a repensar. Vieron que cuando uno va con alguna, cuando uno empezó por ahí, empezó con alguna idea, pero por ahí algo en el camino del sínodo, digo, esto no lo tenía en cuenta. O esto me lo hace cambiar, me hace cambiar la opinión sobre ese tema. Bueno, compartir en las salas eso y tenerlo presente porque lo vamos a trabajar en la apuesta común. No sé si hay alguna pregunta. Si no, ya podemos ir a la sala Bueno, con esa to- ejercicio. tomando, Padre Lucas, tu permiso. Vamos a hacer la derivación a las salas. Para esto, con total respeto, me permito hacer la siguiente aclaración. Vamos a trabajar 15 minutos en salas para ser respetuosos del tiempo de cada uno de ustedes. Insisto, 15 minutos y nos volvemos a encontrar de nuevo en este plenario para hacer una conclusión final. Para esto vamos a utilizar la operatoria que siempre hacemos. Les va a aparecer un cartel en el medio de su pantalla donde van a tener que apretar sí, ok o ir de acuerdo a la versión de Zoom que tengan. En el caso de que ese cartel no aparezca, no se preocupen, hacemos la derivación uno a uno una vez que termina la general. Insisto, en 15 minutos nos volvemos a encontrar en el plenario. Iniciamos el proceso en este momento. Muchas gracias. No, no sé qué es esto.
Con esos auriculares el vuelo ya sale. Gracias, Luca. Creo que ya nosotros con tener el templo abierto es como dice Pablo. Bueno, pero en una reunión de estas no te podés Claro, poner a sí, explayarse a sí. todo eso. Pero Pablo decía, solo tener el templo abierto. Bien. Estamos todos, ¿eh? Ya entraron ¿Está? todos. Bueno, entonces vamos a compartir eso que compartieron en el grupo cada uno lo suyo, pero lo vamos a hacer así. Yo les voy a poner un link en el chat que les va a abrir una pantalla, que ahora se las voy a mostrar. Les va a abrir esta pantalla. Acá abajo en la esquina inferior izquierda hay dos papelitos. Hacen clic ahí y ponen una palabra lo que ustedes compartieron, qué sé yo. Pongo pala, por ejemplo. Y lo llevan a la pizarra. ¿Se entendió? Alguien ya empezó. Bueno, ahí van poniendo. ¿Podrías repetir otra vez la...? En esta ¿Dónde pantalla, escribimos? Porque sí. vemos un lápiz, pero yo quiero escribir, pero no No, me da, no. no me da para En la esquina escribir. inferior hay como dos papelitos. En la esquina inferior izquierda. Ahí Sí. vos apretás uno y te va a aparecer un papel. Ah, Ahí sí. sobre el papel podés escribir lo que quieras. Lo ponemos en el pizarrón. A medida que van. No se roben los papeles, que es lo que suele pasar. Mirá, porque yo escribo, pero no se ve. ¿Se puede agrandar, Lucas, un poco? Yo escribo, pero no se ve. Acá, por ejemplo, este papel te lo llevas. Ahí haces clic en el papel y escribís. Ah, primero me lo tengo que llevar. Sí, porque si no te lo roba otro. Ah, entonces tengo que llevarlo. Uy, qué difícil esto. Desaparecieron los papeles. Para jugar un rato. Hay gente que se lleva los papeles para todos lados. Ahí está. No los amontonamos. Ahí aparece escucha, conversación en el espíritu, individualizar, salir de zona de confort, jóvenes comprometidos, confiar en el Espíritu Santo, devoción a la Virgen, oración, trabajar juntos, atender a la piedad popular, salir, salir, salir. ¿Quién se quiere salir? No, no lo estoy pudiendo hacer. Si alguno sabe y otro no puede escribir, le puede puede escribir por otro. Si quieren, yo lo voy a agrandar para que se vean todos los. ¿Y si lo ponemos en el chat?
Sí, ponelo en el chat y alguien lo escribe. Ponelo en el chat. No sé, Gonzalo, si vos podés escribirlo, porque yo o comparto la pantalla o... Ah, acá lo puedo ver. El que no ¿Te puede lo referís escribe en al el link? chat para todos y... A ver, crear vínculos. Sí, por ahí. Bueno, voy a ir escribiendo algunos porque son varios. Pongo el pizarrón para que se vea el pizarrón. Ustedes ven en su pantalla lo que quieren ver. Unos minutitos nomás. Y escuchar a los jóvenes, entusiasmo, intercambio, vivir, ese no sé, religiosidad popular, salir de la zona de confort, compartir la vida pastoral, oración, bajo la guía del Espíritu Santo, adaptarse, vencer al individualismo, no balconear la vida, intercambio, pedagogía de Jesús, vínculos, cambio de mentalidad, vivir estilo sinodal, contacto, integrar a distintas comunidades, fortalecer la comunicación de contagiar a otros, crear espacios. Emocionar al pizarrón. Eso, integrar a todos. Ese no sé cómo lo escribió. Vivir estilo sinodal comunitario. Trabajar juntos. Esto queda, así que después lo seguimos recogiendo, no hay problema. Salida en misión. Poquito era compartir, llenar de papelitos de cosas que el sínodo nos va haciendo vivir y que por ahí no lo teníamos pensado cuando empezamos el sínodo. Adaptarse, visionar, escuela en clave pastoral, encuentro, abrirnos, compartir, pensar en otros, descubrir a los jóvenes de distintos lugares, acompañar la vida, estilo de escucha, caminar respetando el ritmo de cada uno, lo decía un poquito por arriba. Bueno, un poquito era compartir lo que hemos vivido en los grupos. Pueden seguir escribiendo porque esto después lo tomamos y lo sigue quedando todo el tiempo con ese link, sigue quedando todo el tiempo en la pantalla, así que después lo vemos. ¿Alguien escribió? Contemplación, supongo que era. Escucha activa, abrir la cabeza. Lucas, ¿el chat también lo guardás? El chat le pedimos a Gonza que lo guarde, que él... Sí, no hay problema, lo guardamos. Porque yo estoy escribiendo mucho, pero no sale nada en ningún papel. Entonces, bueno, quería saber si lo guardaban. Experiencia sinodal para todos. Bueno, un poquito con este juego de compartir, vamos cerrando la charla, le damos paso a Jorge Eduardo. Dejo de compartir, pueden seguir escribiendo igual. Bueno, muchas gracias, Lucas. 3 minutos, 3 minutos. Yo no escuché tu charla me dejaste pensando y sigo pensando que creo es lo lindo de este tiempo sinodal y uso esta idea de lo humano, lo teológico, lo eclesial y a mí mientras Lucas hablaba yo pensaba en las parábolas del reino, ¿no? La tierra, la semilla
y la acción de la iglesia, la acción pastoral, la acción del sembrador, ¿no? Esa idea que nos dio Lucas, el Evangelio del domingo estaba, ¿no? La tierra, lo humano, la vida, el reino, la semilla, ¿no? El reino, el sueño de Dios, ¿no? La propuesta de Dios y la tarea evangelizadora de la iglesia, la misión, ¿no? La evangelización, la catequesis, lo pastoral. Entonces, el quinto documento, que va a ser el fruto de este tiempo, algunos decían la vez pasada un tiempo largo, pero que hay que sostenerlo, es como un puchero ahora. Ahora tenemos el puchero. Los mayores se acuerdan bien de cómo se hace un puchero. Ya un puchero en cualquier momento es un tesoro preciado, ¿no? Pero el puchero, ¿se acuerdan? El puchero uno en la sopa iba tirando todo lo que en el agua, y después había que espumar, había cosas que uno decía, bueno, esto hay que sacarlo, el espumar, y uno va poniendo los ingredientes. En este momento estamos en ese tiempo de discernimiento, de este documento cuarto que presentó Lucas. Bueno, hace falta seguir agregando cosas, las comunidades, los colegios, y vamos a ir haciendo, espumando, y vamos a ir dejando un rico documento que lo vamos a trabajar después en la asamblea de octubre que tendremos con los sinodales que vengan de las comunidades parroquiales y de los colegios. Por eso les pido, por favor, que este tiempo ustedes sinodales motiven en encuentros parroquiales, en encuentros de colegios, motiven, les pido por favor, trabajen el cuarto documento con estas claves que nos dio Lucas, tan ricas, tan enriquecedoras, y a medida que vayan teniendo aportes, háganlos llegar a las secretarías, para que el equipo relator vaya viendo todo ese puchero que se va armando entre todos, y entonces, bueno, desde ahí va a ir dándose forma al quinto documento, que tendrá también como característica esto, ¿no? Pensar la iglesia con núcleos pastorales, Bueno, gracias Lucas, muchas gracias, gracias por tu aporte, gracias a todos. Yo que soy de todos los grandes acá que se acuerdan el lío que armábamos cuando hacíamos las diapositivas, lo que nos costaba hacer las diapositivas y después se nos caían, cuando teníamos todo armadita las diapositivas se nos caían un rato antes de hacer, y ahora miren la tecnología, ¿no? Todos en sus casas, acá, recién lo de la pared esa, con el pizarrón, con la pared, con los tickets, me pareció extraordinario. La verdad que cada vez hay más cosas, más chiches, ¿no? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Si estás, Mauricio, cerrá vos, danos la bendición. Gracias a todos también los que prepararon este encuentro. Y bueno, pongámoslo en manos de nuestro Dios, un Padre bueno que nos ha regalado a Jesús de un modo especial, que nos invita a reunirnos en su nombre y a seguir al ritmo del Espíritu Santo. Que el Señor esté con ustedes, que descienda sobre ustedes, las familias, todas nuestras comunidades y nuestra iglesia arquidiocesana, la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nuestra Señora de las Mercedes y de Luján, rueguen por Ruega nosotros. por nosotros. Gracias. Gracias. A pedirle al Espíritu, Gracias. Gracias, Nos chao. vemos. Gracias. Gracias. Próxima. Chao. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Adiós. Gracias.